Un saludo muy especial para todos. Aquí les habla Daniel Roth de M&D Worship y hoy quiero hablarles acerca de la adoración. Y para comenzar vamos a ir con un personaje que es conocido como el padre de la fe. Sí, estamos hablando de Abraham. Como ya saben, Dios había prometido un hijo a Abraham y tuvo que esperar 25 años aproximadamente para que esa palabra se cumpliera. El hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, fue creciendo y en cierta oportunidad el Señor le pide que haga algo que para nosotros sería muy difícil hacer. En el capítulo 22 de Génesis, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al único, al que amas, dice Dios. Y Dios le dice dónde y cuándo tenía que hacer este sacrificio. En el capítulo número 5 ya habían viajado unos días Abraham, Isaac su hijo y sus criados. Y es aquí donde Abraham hace que su fe vaya aún más lejos. Porque cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, le está pidiendo que lo dé, que dé la vida de su hijo, Abraham le dice a sus criados algo impresionante. Les dice, espérenme aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Pero, ¿cuál era la convicción de Abraham? Abraham sabía en sí mismo que si Dios le había dado ese hijo y después de haber esperado tantos años, algo iba a hacer para que pudieran regresar. Cuando llegan a ese lugar, Isaac, que no era un niño, por cierto, la palabra de Dios nos enseña que ya era un muchacho. Algunos estudiosos coinciden en que ya tenía 30 o más años. Isaac le hace una pregunta a su padre Abraham y le dice, Padre, está en el fuego la leña, pero ¿dónde está lo que vas a entregar en sacrificio? Estoy parafraseando. Y Abraham le contesta, Dios se proveerá. En el momento que Abraham toma ese cuchillo o daga para entregar en sacrificio a su hijo, un ángel del Señor aparece del cielo y dice que se detenga. Entonces Abraham alza su vista y ve un carnero enredado y eso es lo que ofrece como sacrificio. Ahora bien, ¿esto qué nos da a entender? Muchos pueden decir que adoran, pero no muchos lo van a demostrar. Abraham estuvo dispuesto hasta el último minuto y Dios en su corazón estaba convencido de lo que Abraham iba a hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio mucho menor quizá que el que hizo Abraham? A quedarnos despiertos una madrugada o a levantarnos temprano o a sacrificar horas, a quitarle horas a otras cosas, quitar tiempo a alguna actividad que a lo mejor nos agrada hacer y que tenemos como costumbre hacer para entregarle ese tiempo a Dios y adorar. Eso es sacrificio. Cuando no tenemos ganas de levantar las manos, cuando no tenemos ganas ni siquiera a lo mejor de mencionar el nombre de Dios, pero lo hacemos, nos esforzamos, aunque nos estemos durmiendo, aunque nos cueste hacerlo, eso es sacrificio. Y aquí les voy a compartir algunas definiciones de lo que significa adorar. La palabra adorar en hebreo significa postrarse en homenaje a la realeza o a Dios. Significa arrodillarse, bajar, dar culto, humillarse, inclinarse, rendir y reverencia. Esto lo podemos tomar en dos formas. Literalmente, con el cuerpo sí podemos arrodillarnos, podemos inclinarnos, podemos bajar, pero también puede ser nuestro corazón, nuestro interior. Quizá que en el momento que estamos o en el lugar que estamos no podemos postrarnos o arrodillarnos, pero nuestro corazón, nuestro espíritu se postra ante la realeza, ante la grandeza de Dios, y eso es adorar también. Y ahora voy a compartir un segundo ejemplo, que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, o San Juan, en el capítulo 4. Relata aquí la palabra de Dios de que el Señor Jesús tenía que ir de Galilea hasta Jerusalén. Entonces tenía que pasar por Samaria, dice. La palabra nos relata de que le era necesario. Si bien en lo natural podemos decir que le hacía falta por el simple hecho de que si el Señor pasaba por Samaria se ahorraba la mitad del viaje. Al no pasar por Samaria, el viaje más o menos se calcula que tardaba de 6
a 7 días. En cambio, atravesando Samaria, el viaje se acortaba a la mitad, a 3 días. Pero ese no es el punto. Siempre el Señor va más allá de lo natural. El Señor tenía que tener un encuentro o el encuentro con esa mujer samaritana. Y tenemos que entender de que los judíos no se trataban con los samaritanos. Y recordemos que al comenzar la conversación, el Señor le había pedido agua a la mujer samaritana. Después de haber hablado estas palabras, el Señor le dice, si supieras el don de Dios, en otras palabras, si supieras quién te está hablando, tú le pedirías a él agua viva y él te la daría. Y ella le contesta, si tú no tienes nada, ¿con qué vas a sacar el agua? El Señor le estaba hablando de otro tipo de agua, del agua viva, de los ríos de agua viva que corrían por dentro de él y que tenía para ofrecerle a la mujer samaritana. Acto seguido, el Señor comienza a describir la vida de esta mujer. Le dice primeramente, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo. Ciertamente has dicho, dice el Señor, porque has tenido tantos maridos, y le comienza a describir toda su vida, hasta llegar a un punto donde ella suelta una frase que cambiaría la conversación por completo. Y ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora vamos a entrar, y lo voy a leer, en lo que nos interesa a nosotros, que es lo que estamos hablando hoy, la adoración. Entonces, en el verso 20, ella comienza diciendo esto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. En el verso 21 Jesús le responde, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Wow! Esto es tremendo. Comenzó como una charla casual y se termina metiendo en el tema de la adoración. Y Jesús es bien claro. Ustedes no conocen a quién adoran. Y en realidad no es importante el lugar. Ya no es importante este monte ni es importante Jerusalén, sino saber a quién están adorando. Y dijo el Señor, esta es la hora, ahora es. Él era el motivo de adoración. Jesús es el motivo de adoración, el Padre es el motivo de adoración, el Espíritu Santo es el motivo de adoración. Y lo más importante, donde hay que hacer énfasis, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y algo bien importante que quiero decir. No solamente cantar es adorar, no solamente tocar un instrumento es adorar. Hay otro ejemplo precioso en la Biblia donde nos relata la historia de una mujer que era muy pecadora y que derramó un perfume muy caro a los pies del Señor y con sus cabellos enjuagaba los pies del Señor. Esa mujer estaba adorando. Hay distintas formas de adorar al Señor. ¿Quieres que te diga a quién adoras? ¿Cuál es el primer pensamiento o a quién va dedicada tu primer palabra cuando despiertas, cuando abres los ojos? ¿O a quién van dedicadas tus últimas palabras cuando terminas el día? Si tienes el privilegio de ministrar en un altar, nunca te olvides de que eso son unas pocas horas en la semana. El resto de la semana es cuando se verá si en realidad eres un adorador en espíritu y en verdad. Muchas gracias. Nos vemos pronto.